que yo en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero hablar del triple castigo de Jesús. Amén. El día lunes había una charla aquí en el lugar de estudio. Uno de los hermanos presentó una inquietud. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con las personas que nacieron antes de Jesús? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cuál será la oportunidad que ellos tuvieron o tendrán para ser salvos? Y le di las explicaciones, pero hoy quiero ampliar esas explicaciones. Juan capítulo 5, versículo 39. Yo le pido encarecidamente que todos tengan su Biblia abierta, porque vamos a compartir una palabra que puede ser, por lo menos pues para mí, muy importante, porque aclaró muchas cosas, y no que aclaró, sino que remarcó muchas cosas. Y después de este mensaje me preguntaba el Espíritu de Dios en mi vida, y yo me preguntaba también, ¿me habré merecido tanto? Dígale al hermano que está al lado suyo, ¿te habrás merecido tanto amor? Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre y Dios mío, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad y este privilegio que tú me das de estar en este lugar, tu casa, el lugar que tú has preparado para que un grupo de hijos y hijas tuyas nos pudiéramos congregar al abrigo del calor, del frío, de la lluvia, del viento y de todas las inclemencias del tiempo. Y así juntos poder alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque también me das el honor de poder abrir tu palabra, y te ruego humildemente que tú me des las palabras justas para compartir con mis hermanos esto que ha llegado a mi vida por amor y misericordia tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, por supuesto que estoy hablando con personas que conocen la Escritura. Amén. Voy a hacer la acotación. Por supuesto que estoy pensando que estoy hablando con personas que conocen la Escritura. Amén. El libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tiene un texto bíblico que a veces, es más, yo tenía la edad de Benjamín, o un poco menos, 9 años, tenía un poquito más de 9, 10 años, y mi pastor nos sacaba a la calle a predicar como buen pentecostal chileno, nos sacaba con las banderas, con los estandartes a predicar, y siempre parecía que me tenía marcado con la vista. Hermano Carlito, Dios lo bendiga, decía todo lo que decía. Y yo repetía el texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ese era mi texto bíblico lema. Y sabe, hermano, que así como el Salmo 91 se ha convertido un poco en el amuleto de algunos miedosos, porque cuando a la noche no pueden dormir, dice el demonio anda dando vueltas, así que le voy a poner el Salmo 91. Juan 3:16 se ha convertido en el amuleto de los flojos. Con todo respeto. Porque cada vez que tenemos que decir una palabra, siempre decimos el mismo texto. Yo recuerdo que los días viernes nos reuníamos los jóvenes de la iglesia de Beca, y mi pastora, cuando nos llamaba y nos nombraba por nuestro nombre, en vez de decir presente, teníamos que decir un texto.
Y yo tenía también un texto en el tiempo de los jóvenes. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el otro viernes, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y un día mi pastora me dijo, ¿sabés que la Biblia tiene un montón de páginas, chicos? ¿Cuándo vas a cambiar el texto? ¿Que no sabés otro o no lees la Biblia? Y la realidad es que nosotros a veces tomamos la Biblia como para guardar papelitos, para poner platita, o para esconder cosas. Pero el Señor habla y Juan escribe, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas, ¿qué cosa? ¿Sabe que la palabra escudriñar significa profundizar, meter la vara, levantar y rebuscar y ver? Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios a través de la persona de Jesús, siempre decimos lo mismo, de tal manera amó Dios al mundo. Pero nunca profundizamos, o nunca, a lo mejor personalmente tengo la culpa, nunca les hablé de cuál fue el sacrificio, el sufrimiento, el precio de nuestra salvación y por ende el precio de nuestra bendición. Anoche bien decía nuestra hermana Carolina que nosotros somos trinos. Aquí no se puede. Y cuando la palabra dice salvación, no está hablando solo de la vida eterna que tenemos allá, cuando estemos en el seno de Abraham, donde estemos disfrutando de la paz, del gozo, de la presencia de los santos, y allí estaremos compartiendo el principio de la eternidad. Cuando habla de salvación, está hablando de salud también. Amén. Porque la palabra salvación es simbolismo de bendición. Si hay algo que nos bendice cuando estamos con problemas de salud es la sanidad. ¿O no? Dígale al hermano que está al lado tuyo, dentro de la salvación está la sanidad divina. Pero no solo eso, sino que también está la prosperidad. Amén. Dígale al hermano, dentro de la salvación está la prosperidad. Porque la palabra del Señor dice, si Dios nos dio en Cristo su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Dentro de la bendición, de la salvación, también está la prosperidad. Nosotros tenemos que soñar, anhelar, amar y esperar y luchar por la prosperidad. Y cuando hablo de la prosperidad, no quiero hablar del Evangelio de la prosperidad, donde si depositamos 100 pesos el Señor nos va a dar 1000. No, estoy hablando de la prosperidad triuna. Empieza por la prosperidad espiritual, sigue por la prosperidad emocional y luego también acompañada viene la prosperidad económica. Pero eso tiene un precio y el precio es la obediencia. ¿De aquí? Nos cuesta entender eso, nos cuesta porque a veces leemos la palabra y muchas veces no la interpretamos, no nos tomamos el tiempo para analizarla, para escudriñarla, para hacerla, para buscar el hilar finito de la palabra. Y el Señor esta semana que pasó me habló a través de un mensaje, de una enseñanza, y yo quiero compartirla con ustedes. En primer lugar tenemos que decir que Jesús no vino como Dios, o vino como Dios. Dice que Él dejó, ahí está la kenosis de Cristo, que significa el abandono de su deidad, de su corona, de su trono, de todo para nacer como persona, como hombre. Y por ende, como hombre tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Amén. Entonces yo quiero humildemente quiero compartir el precio o la demostración más amplia del amor de Dios y el precio más alto pagado por nosotros. Amén. Una vez un predicador preguntó, ¿quién se compraría un leproso?
¿Qué quiere un leproso? ¿Quién se compraría un ladrón? ¿Quién compraría un borracho? Y ninguno dijo yo. ¿Para qué quiere un borracho? ¿Quién se compraría un violador? Por supuesto que si les pregunto a ustedes esta noche, decir no, para nada. Pues él compró al borracho, él compró al drogadicto, él compró al alcohólico y él compró al leproso. Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. Ahora, ¿cuál fue el precio que pagó? Eso quiero compartir. Yo le pido que usted, en esta noche, hermanos, para que pueda agarrar la sustancia del mensaje de la palabra, le preste mucha atención. Yo quiero esta palabra para hacerlo entender cuán importante es usted y cuán importante soy yo para Dios. Amén. Hablamos del triple castigo de Jesús. Partiendo entonces de que Jesús era hombre, vino y empezó a sufrir. Dice que el primer sufrimiento fue en el Getsemaní. Dice que él, allí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, el sufrimiento del alma de Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿cómo estaba el alma de Jesús? Muy triste. Hasta la muerte. Cuando usted está triste, ¿no siente que su alma sufre? ¿Qué es el alma, pastor? El alma es el centro de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Es eso que nosotros recepcionamos, que nosotros le llamamos a flor de piel. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos nos provocan dolor, ¿qué pasa con el hombre y con la mujer? Especialmente la mujer, porque el hombre somos maduros, pero cuando la mamá ha criado un hijo, una hija, y le salen 7 suelas y que no hay corrección en él, ¿qué pasa con esa mujer? Sufre. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? Quisiera morirme para no ver a mi hijo en estas condiciones. ¿Pasó alguna vez? Cuando un hijo está enfermo, ¿qué siente una madre y un padre? Siente que hay algo dentro de él que se está moviendo, que está llorando. Eso es el alma. Jesús estaba en el Getsemaní y dice que le dijo a los discípulos, muchachos, mi alma está triste hasta la muerte, estoy muy triste. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué pasó con los discípulos en ese momento? Se pusieron a orar. ¿Qué hicieron? ¿Se imaginan? Jesús sabía lo que iba a pasar. La Biblia en este pasaje, no en este pasaje, pero en este episodio habla, dice que su transpiración, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y dijo, Señor, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Cuando hablamos de grandes gotas de sangre a través de la transpiración, estamos hablando de un problema cardíaco. ¿Cómo estaría de triste el Señor que uno de los elementos del alma, que es el corazón y la mente, empezaron a sangrar? Es un infarto profundo, completo. Era tanta la angustia que estaba pasando el maestro que dice que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Su alma estaba triste. Y te puedo decir algo, hermano, quiero compartir con ustedes y compartirlo conmigo. Él estaba triste para que nosotros no estuviéramos tristes. ¿Me estás siguiendo, hermano? Dígale al hermano que está al lado suyo. Él sufrió esa tristeza, sí, para que tú no la sufrieras. Él sufrió esta tristeza para que tu corazón no tuviera esa angustia de muerte.
El primer sufrimiento del Maestro fue el sufrimiento del alma. El segundo sufrimiento del Maestro fue el sufrimiento del cuerpo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Sí, pastor, sabemos. Pero como es rutinario decir que Jesús sufrió, le damos tan poca importancia. En primer lugar, tenemos que desmistificar que a Jesús lo llevaron a la cruz y le pusieron un taparrabo, así como lo pintan en la Iglesia Católica. Lo muestran con sus genitales tapados. Pero no es así. Jesús fue llevado a la cruz desnudo. Sus genitales, sus nalgas estaban al descubierto. Y no había nada más escalofriante para un judío que se vieran sus intimidades. Eran 2 o 3 cosas que los judíos no soportaban, que se les arrancara la barba o se los afeitara. Era una señal de humillación y que vieran su desnudez. Veamos qué dice la Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 28. No dice que lo desnudaron a media, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. En primer lugar, lo expusieron desnudo. Lo llevaron desde la ciudad hasta el monte de las Calaveras desnudo. Le pusieron una corona de espinas y los hermanos que trabajan en la construcción o los que trabajan con medidas, ¿cuánto es 2,5 pulgadas? O sea que las espinas tenían 5 centímetros cada una. La religión marca y dice, le ponen una coronita así, medio, no. Los romanos le clavaban las espinas sobre la nuca, buscando de que el cuerpo sufriera dolores y estertores de muerte. Cuando lo azotaron al Señor, no lo azotaron los judíos. Los judíos pegaban 40 azotes menos 1. Los que azotaron al Maestro le pegaron 120 azotes. Y en los flancos de los romanos, en sus puntas había huesos. Cada vez que golpeaban, arrancaban la piel. El salmista decía que sus huesos se veían, hablando proféticamente. Su desnudez fue vista, sus huesos se vieron, sus músculos. Todo estaba destrozado, destruido. Su cuerpo fue lacerado de tal manera que la gente se burlaba de él. Dice que se arrodillaban y le decían, salve el Rey de los judíos. No era una veneración, era una burla. Y nosotros, hermanos, a veces decimos, pero eso pasó. Yo quiero en esta noche recordárselos. Y ese sufrimiento físico en la cruz de Calvario hizo que por una única vez la deidad se separara. ¿Me está siguiendo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la deidad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por primera y única vez en la historia de la humanidad, la deidad se separa. Porque Jesús pudo y tuvo que decir, se sintió tan solo
que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Su cuerpo, a causa del tétano provocado por las lastimaduras y las infecciones de su cuerpo, ¿sabe lo que qué ocurre con una persona con el tétano? Se empieza a ahogar y su cuerpo se empieza a doblar para atrás. En esos latigazos, todas las enfermedades que había sobre la faz de la tierra, las que hubieron, las que hay y las que habrán, fueron cargados sobre el cuerpo del Maestro. Por eso el profeta Isaías termina diciendo: por sus llagas fuiste vosotros curados. No dice: vosotros que tenéis gripe, ustedes que tienen... No, está hablando de todas las enfermedades existentes y aún las que no existen todavía. La palabra profética por excelencia dice: por sus llagas fuimos curados. ¿Está aquí o se fue? Por sus llagas fuimos curados. Dígalo fuerte. El precio de su enfermedad estaba cargado sobre los azotes de Jesús. El precio de sus enfermedades, de su dolencia, de sus miserias, fueron llevados sobre el cuerpo del Maestro. Pero había un sufrimiento peor, y era el sufrimiento espiritual. Hay algo que usted y yo muchas veces no le prestamos atención. Y equivocadamente a veces decimos que Jesús venció al enemigo en la cruz. Y no es así. Porque la cruz trajo sobre el Maestro maldición. ¿Me está siguiendo? Amén. Veamos allí en el libro de 2 de Corintios 5:21. Y el pecado, dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué pasó en el momento de la crucifixión? Todos los pecados, desde Adán hasta el fin de los tiempos, ¿está bien, Señor? Cayeron sobre Él. Romanos, el apóstol Pablo dice que la dádiva del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué pasó con Jesús cargando el pecado de todos los seres humanos, de toda la historia de la humanidad? ¿Qué opina usted que pasó? Fue juzgado por Dios. ¿Está aquí? Fue juzgado por Dios. Y a causa del pecado de la humanidad, dice que Jesús, ¿qué pudo haber pasado con Jesús pecador, hombre? ¿Qué opina usted que pudo haber pasado los lectores de la Biblia? Ninguno dice nada. Murió. La dádiva del pecado es muerte, pero no solo murió, sino que fue condenado. ¿Está aquí o se fue? No sé qué le pasa a usted, pero a mí esto me impacta de tal manera, y le decía: oiga, la pastora, quiero hablar de esto, y me miraba y asentía con la cabeza y decía: ruego al Señor que mis hermanos puedan recibir este mensaje como en la forma que se los quiero decir, para que a partir de esta noche venzamos nuestra indiferencia, que podamos buscar en el Señor todas las respuestas y darle todas las respuestas a las preguntas que Él nos hace. La principal, la misma pregunta que le hizo el Señor a Pedro: Pedro, ¿tú me amas?
Si en esta noche le dijera al siervo de Dios que está sentado allá atrás, tú me amas. Si le dijera a Daniel Reyes, Daniel, tú me amas. ¿Qué respondería si me preguntara a mí? Quizás me tendría que avergonzar si me preguntara, ¿tú me amas más que todo esto? ¿Cuál es el lugar que le damos al Señor? ¿Cuál es la importancia que le brindamos al Señor? ¿Cuál es el espacio de tiempo y lugar que le brindamos al Señor? ¿Cuánto de nuestro tiempo se lo dedicamos al Señor? Pastor, pero yo no puedo estar todo el día en la iglesia, nadie te está diciendo. Y el gran problema nuestro es que somos tan eclesiastistas o tan iglesistas que todo lo queremos hacer aquí adentro. Y el Evangelio de Cristo no se predica aquí adentro, aquí se enseña la palabra, pero el Evangelio de Cristo se predica afuera. No solo con la Biblia, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestro reconocimiento al sacrificio de la cruz. No alcanza con decir, de tal manera amó Dios al mundo. Es necesario entender cuánto realmente nos amó. Y que en ese lugar que el Señor nos dio a usted y a mí, cuán importantes somos nosotros para Dios. ¿Cuál es el lugar que nosotros le damos al Señor? Esa es la gran pregunta de esta noche. ¿Cuál es el lugar que el Señor nos dio a nosotros? Dice la palabra en el libro de Efesios que nos ha sentado en lugares celestiales. Él nos tiene en alta estima. Somos muy importantes. Somos la niña de sus ojos. Pero pregunta, entre signo de pregunta, ¿qué y cuán importante es el Señor para ti y para mí? Porque este mensaje no es para ustedes, es para mí. Y yo me hago responsable de decir, perdóname, Señor, porque no te doy todo el lugar que tú te mereces. Tengo tantas cosas para hacer, tengo tantas cosas por decidir, tengo tantas obligaciones, compromisos, que no te estoy dando el lugar que tú te mereces. Pensamos y hacemos trabajando, vamos a trabajar para el Señor no necesita trabajadores, el Señor necesita siervos que sean capaces de decir, ya no vivo yo, quiero vivir para Cristo. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en realidad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más abajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? El infierno. ¿Sabe, hermano? Él llegó al mismo infierno a causa de cargar el pecado de todos nosotros. Y él allí en el infierno no pudo resucitar solo. El solo hecho de pensar que Jesús murió, la Biblia dice que los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Pero la Biblia dice que Él murió. Estaba enjuiciado por el Padre y tuvo que ser condenado para llevarse nuestros pecados al mismo infierno. Y allí comienza la obra gloriosa del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿de dónde lo levantó? Del mismo infierno. A Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo. Jesús
vivificará también nuestras vidas. ¿Está aquí o se fue? Cuando Jesús al tercer día resucita, las mujeres fueron hasta donde estaba el maestro. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Uno de los ángeles dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Una de las mujeres reconoció al maestro y quiso hacer algo. ¿Qué quiso hacer? A ver, los cristianos, lectores de la Biblia. Quiso tocarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, aún no he subido al Padre. Había descendido el Espíritu Santo, lo había vivificado y ya con un cuerpo inmortal, pero todavía no había subido al Padre. Y después que subió al Padre, volvió a descender. Por eso el libro de Efesios dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. Habla dos veces de subir. La primera vez sube del infierno y la segunda vez sube del lugar donde están los que fueron fieles en el antiguo pacto, allí en el seno de Abraham. ¿Está bien? ¿Se fue? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque en realidad sería bueno que en esta noche usted tuviera, como dijo la hermana Carito anoche, cerrar un momento los ojos y pensara, ¿valió la pena ante mi forma de vivir, ante mis actos, ante mi forma de hablar, de actuar, de comportarme? Seamos sinceros, ¿valió la pena que Jesús descendiera al mismo infierno y sufriera las torturas del infierno? ¿Valió la pena que su corona de espinas traspasara no solo su piel, sino sus músculos para que su cuerpo se nublara a causa del tétano? ¿Valió la pena que su alma sufriera y sentir que su alma estaba sufriendo hasta la muerte? Y la pregunta para usted, después de un minuto que usted piense, ¿qué podemos hacer para revertir nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar? Y Dios me tiene que cambiar. Todo lo dejamos para que Dios lo haga. Y el problema es que esto no lo va a cambiar Dios. Porque si hay algo que Dios respeta es nuestra voluntad. Vas a hacer lo que vos quieras hacer. Vas a actuar como tú quieras actuar. Y si tú quieres cambiar, tendrás que decirle, Señor, enséñame a reconocer cuánto sufriste por mí. Enséñame a entender que es imposible un día encontrarme contigo si no valoro tu sacrificio. Enséñame a entender que más allá de las luchas y de las pruebas y las dificultades, tú has sido fiel desde el principio. Renunciaste a tu gloria, renunciaste a tu corona, renunciaste a todas las cosas. Te hiciste hombre, moriste en una cruz. Y no solo que moriste, sino que venciste al que tenía el imperio de la muerte. Jesús no venció en la cruz, Jesús venció en el sepulcro cuando fue levantado aún desde el mismo infierno.
llegando al Padre nuevamente, volvió a descender para llegar al seno de Abraham y hablarles del Evangelio a aquellos que no habían escuchado el Evangelio, diciéndole que lo que ellos habían profetizado, lo que ellos habían enseñado, por lo que ellos habían muerto, era la realidad que estaba frente a ellos. Qué hermoso es poder saber que tenemos un Dios tan fiel y que todo lo que Él dijo siempre se cumplió. Ojalá que grabáramos en nuestro corazón esa palabra que el escritor de Hebreos escribió en el capítulo 13, cuando escribe y dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay nada más importante para el corazón de nuestro Maestro que tu gratitud y mi gratitud. Amén. Y confiamos que el Señor nos va a ayudar para que después de escuchar esta palabra, que espero que todos las hayan entendido, del triple sufrimiento de Jesús para hacernos salvos, después de haber hablado humildemente de lo que el Señor me habló en su momento, usted y yo podamos cambiar nuestra actitud. Pongámonos de pie.